tiene un nombre, digamos, más oficial: el problema económico fundamental. Es la idea sobre la que se construye todo el edificio de la economía. Y aquí está el meollo de la cuestión. Por un lado, nuestros deseos son infinitos, siempre queremos más. Pero por otro lado, los recursos para satisfacerlos, ya sea tiempo, dinero o materias primas, son limitados, son escasos. Este choque de trenes entre deseos ilimitados y recursos limitados es el verdadero motor de toda la actividad económica. Claro, como no podemos tenerlo todo, cada sociedad, cada país, tiene que organizarse para tomar decisiones. Y para hacerlo debe responder sí o sí a 3 preguntas clave. Es que, si lo pensamos, tiene todo el sentido. ¿Producimos más coches o invertimos más en hospitales? ¿Usamos robots para fabricar cosas o lo hacemos con mano de obra humana? Y la pregunta del millón: una vez producido todo, ¿cómo se reparte? Las distintas respuestas que se dan a estas preguntas son las que crean los diferentes sistemas económicos que vemos por el mundo. Vale, vamos a volver ahora de las grandes preguntas de la sociedad a nuestras decisiones del día a día. Porque cada vez que elegimos algo, estamos pagando un precio. Y ojo, que no siempre se mide en euros. Este precio invisible se llama coste de oportunidad. No es el dinero que gastas, sino el valor de aquello a lo que renuncias. Por ejemplo, si decides ver una película esta tarde, tu coste de oportunidad podría ser el libro que no te has leído o el paseo que no has dado. Cada elección implica una renuncia, y ese es su verdadero coste. Para entender esto visualmente hay un modelo que es una maravilla. Imaginemos una economía súper simple que solo produce 2 cosas: pan y chocolate. Pues bien, esta curva que se llama frontera de posibilidades de producción nos enseña todas las combinaciones máximas de pan y chocolate que se pueden fabricar si se usan todos los recursos a tope, de manera eficiente. Fijaos bien en el gráfico. Cualquier punto que esté justo sobre la línea, como el A o el B, significa que la economía está a pleno rendimiento, produciendo lo máximo posible. Un punto por dentro, como el Z, es ineficiente, nos está diciendo que se podría producir más, que se está desperdiciando algo. Y un punto como el F, por fuera de la curva, pues es un sueño, es simplemente inalcanzable con la tecnología y los recursos que se tienen ahora mismo. Y aquí lo vemos con números, que siempre ayuda. Para producir las primeras 10 unidades de pan y pasar del punto A al B, hay que renunciar a 5 unidades de chocolate. Ahí está. Ese es el coste de oportunidad, medido y cuantificado. Para obtener más de algo, siempre hay que ceder en otra cosa. No hay más. Entonces, ¿cómo se las apañan las sociedades para organizar todas estas elecciones a gran escala? Pues lo hacen a través de diferentes sistemas económicos. Vamos a ver los principales. Una de las grandes diferencias entre sistemas está en quién es el dueño de las cosas. En una economía de mercado, la gran mayoría de los recursos, las fábricas, las tierras, son de propiedad privada. En cambio, en una economía planificada, es el Estado quien posee y controla casi todo. Y claro, esto también cambia quién toma las decisiones. En la economía de mercado, son la oferta y la demanda, esa famosa mano invisible, las que guían qué se produce y a qué precio. En una economía planificada, hay una autoridad central, un gobierno, que lo decide todo: qué, cuánto y cómo se produce. Pero, y esto es súper importante, la realidad es que estas categorías no son blanco o negro. En el mundo real, casi todas las economías son mixtas. Combinan la libertad del mercado con un poco de intervención del Estado para, por ejemplo, corregir fallos o garantizar servicios públicos. Muy bien, pero ¿cómo interactúan todas estas piezas? Las personas, las empresas, en el día a día. Hay un modelo muy sencillo pero muy potente que nos ayuda a verlo todo de un vistazo: el flujo circular de la renta. Este es el famoso modelo del flujo circular. Básicamente, es como un mapa de la economía. Nos muestra a los 2 actores principales. Por un lado, los consumidores, o sea, las familias, y por otro, los productores, es decir, las empresas, y nos enseña cómo se relacionan entre ellos. El sistema funciona como un ciclo que no para. Las familias ofrecen su trabajo a las empresas a cambio de un salario. Luego, con ese dinero, van y compran los bienes y servicios que las propias empresas han producido. Así, el dinero fluye de las empresas a las familias en forma de salarios y vuelve de las familias a las empresas cuando compramos cosas. Es un círculo constante. Así que, para resumir todo esto, después de todos los gráficos y los conceptos, la idea fundamental es en realidad muy clara y muy concisa. La economía es, en esencia, la ciencia que estudia cómo tomamos decisiones cuando nos enfrentamos a la escasez, cuando no podemos tenerlo todo. Y esto nos deja con una pregunta final para darle vueltas. Desde el café que alguien se compra por la mañana hasta la carrera que decide estudiar, ¿cómo la suma de millones y millones de estas pequeñas decisiones individuales acaba dando forma al sistema económico mundial, a esa cosa tan compleja y gigantesca? A ver, ¿cómo sabemos si a la economía de un país le va bien o le va mal?
¿Es posible, de verdad, meter en una sola cifra toda la actividad de millones de personas y empresas? Pues hoy vamos a meternos de lleno en una de las preguntas clave de la economía. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Porque no es solo un número, es el intento de capturar en una cifra toda la complejidad, toda la energía de una nación que produce, compra y vende. Y aunque pueda parecer una tarea imposible, la verdad es que los economistas han desarrollado herramientas bastante ingeniosas para lograrlo. Vale, antes de empezar, una distinción súper importante, la diferencia entre variables de flujo y de stock. A ver, una variable de flujo es como el agua que pasa por un río, mide una cantidad a lo largo de un periodo de tiempo, como por ejemplo el PIB de todo un año. En cambio, una variable de stock es más bien como el agua que hay en un lago, es una foto fija en un momento concreto, como la riqueza total de un país a día 31 de diciembre. Para lo que vamos a ver hoy, para tomarle el pulso a la economía, nos vamos a centrar sobre todo en el flujo. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver cuál es el indicador clave para tomarle el pulso a la economía. Después, lo vamos a desmontar pieza por pieza. Luego, exploraremos el sistema que lo estandariza todo, la contabilidad nacional, y al final veremos cómo todas las piezas del puzzle encajan. Venga, pues empezamos por la herramienta más importante que hay en el maletín de cualquier economista, la macromagnitud por excelencia. Hablamos, cómo no, del Producto Interior Bruto, el famoso PIB, esa cifra que oímos constantemente en las noticias. Y ojo, porque su definición tiene varias claves importantes. Valor de mercado quiere decir que lo medimos con los precios que tienen las cosas. Bienes y servicios finales, para no contar las cosas dos veces. Y dentro de un país, que da igual la nacionalidad de quien lo produce. Ahora, lo que es realmente curioso es que no hay una única forma de llegar a esa cifra final. El PIB se puede medir desde 3 ángulos diferentes. Es como si estuviéramos rodeando una escultura para verla por delante, por detrás y de perfil. Aunque las vistas cambien, la escultura, la economía, es la misma. Vamos a la segunda parte. Vamos a ver cómo se construye este número desde esas 3 perspectivas. Esto nos va a ayudar a entender qué significa de verdad el PIB. Los 3 enfoques en realidad responden a 3 preguntas muy lógicas sobre la actividad económica. ¿Podemos sumar todo lo que se gasta en la economía, o sumar todo lo que se produce, o sumar todos los ingresos que se generan? Son, como decíamos, 3 caminos distintos que nos llevan al mismo destino. Este es el método más conocido, el que más suena. Se suma el consumo de los hogares, que es la C, la inversión de las empresas en cosas como maquinaria o edificios, la I, el gasto del gobierno en servicios públicos, la G, y por último, el resultado de lo que vendemos al exterior menos lo que compramos, o sea, las exportaciones netas, la XN. Desde el punto de vista de la producción, lo que se hace es sumar el valor añadido de cada sector. ¿Y qué es eso del valor añadido? Pues si una panadería compra harina por 1 euro y vende el pan por 3, ha añadido 2 euros de valor. Pues se trata de sumar todo ese valor añadido, desde la agricultura hasta los servicios, y luego se ajusta por los impuestos y las subvenciones. Y el tercer camino es el de la renta. Aquí lo que se suma son todos los ingresos que se han generado, principalmente los salarios de los trabajadores y los beneficios de las empresas, que técnicamente se llama excedente bruto de explotación, y como en los otros casos se ajusta con impuestos y subvenciones. Así que la clave de todo es esta. El gasto de una persona es el ingreso de otra, y ese ingreso se genera al producir algo. Por eso, en teoría, las 3 cifras deben coincidir. Esto nos da una imagen muy robusta y muy coherente de la economía. Pero bueno, ¿quién pone las reglas para que todos los países midan esto de la misma forma? Pues pasemos a ver el gran libro de contabilidad de una nación. Pues eso es la contabilidad nacional, el marco, el sistema estandarizado. En Europa, por ejemplo, se usa el Sistema Europeo de Cuentas, el SEC. Esto es fundamental para que, cuando comparamos el PIB de España con el de Alemania, estemos comparando lo mismo. Es, por así decirlo, el lenguaje común de la macroeconomía. Este sistema organiza toda la economía en 5 grandes sectores: los hogares, que consumen; las empresas no financieras, que producen; las instituciones financieras, que son las que canalizan el ahorro; el gobierno, que provee los servicios públicos; y finalmente, el resto del mundo, con el que comerciamos. Y todo este esfuerzo tiene 2 objetivos muy prácticos. El primero es dar a los gobiernos y a los bancos centrales datos fiables para que puedan diseñar sus políticas económicas, ya sea subir o bajar impuestos o estimular la inversión. Y el segundo, servir de base para elaborar los presupuestos públicos de cada año. Ahora que ya conocemos las piezas, vamos a ver un modelo que nos muestra cómo encajan todas, como si fuera un puzzle súper complejo. Se trata del modelo de Leontief o de Input-Output. La idea es sencilla, pero muy potente. La economía es una red donde la producción, el output, de un sector es la materia prima, el input, de otro. Por ejemplo, el acero que produce una siderúrgica es un input para un fabricante de coches.
La herramienta clave de este modelo es la tabla Input-Output. Es como un mapa detalladísimo de todas las compras y ventas que hay entre los distintos sectores de una economía durante un año. Pensemos en ella como una radiografía económica, vamos. Si leemos una fila, por ejemplo la del sector agrícola, vemos a quién le vende todo lo que produce. Le vende a la industria, a los servicios, a sí mismo e, importante, a los consumidores finales. Nos muestra el destino de toda su producción. Por otro lado, si leemos una columna, vemos justo lo contrario, las compras. Para que el sector agrícola produzca, necesita comprar insumos del sector industrial, como maquinaria, o del sector servicios, como transporte. Vemos, en definitiva, de dónde vienen sus costes. Una distinción fundamental de esta tabla es la que hace entre demanda intermedia y demanda final. La intermedia son los bienes que se usan para producir otros, como la harina para hacer pan. La demanda final es ese pan que se compra en la tienda. Y este punto es clave, porque el PIB solo mide la demanda final, para evitar contar el valor de las cosas dos veces. En definitiva, desde el gran número que es el PIB hasta el detalle milimétrico de una tabla input-output, estas herramientas nos permiten entender la enorme complejidad de la economía de un país, nos permiten tomarle el pulso y ver cómo se relacionan todas sus partes. Y terminamos con una pregunta para reflexionar. El PIB es una medida increíblemente útil, pero no lo mide todo. No captura la desigualdad, ni el impacto medioambiental, ni el trabajo no remunerado que se hace en los hogares. Así que, ahora que sabemos cómo se calcula, la siguiente pregunta es: ¿qué historias importantes no nos está contando esta cifra? El tipo de interés que pagamos por un préstamo o el que recibimos por nuestros ahorros, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar de dónde sale exactamente? ¿Quién decide cuánto vale? Pues bien, aunque suene a algo muy técnico, tiene un impacto directísimo en nuestra vida. Así que en los próximos minutos vamos a desmontar juntos el mecanismo que fija el precio del dinero. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Por qué ese número no para de moverse, afectando decisiones tan importantes como comprar una casa o lo que nos rinden nuestros ahorros? Hay que quedarse con esta pregunta, porque al final de este análisis la respuesta va a ser sorprendentemente clara. Vale, este va a ser nuestro plan de ruta. Primero, vamos a entender por qué queremos dinero, o sea, la demanda. Después, investigaremos de dónde sale, la oferta. Y al final, juntaremos las dos piezas para, por fin, resolver el misterio de su precio. Venga, empecemos por lo más fundamental. ¿Por qué alguien querría tener dinero guardado, ya sea en el bolsillo o en el banco, en lugar de tenerlo invertido en algo que dé rentabilidad, como acciones o bonos? La cosa es que en realidad no queremos el dinero por el papel en sí, sino por lo que podemos comprar con él. Y claro, nuestra necesidad de tenerlo a mano depende de varias cosas. Por ejemplo, cuanto más ganamos, más gastamos. También influye lo fácil o difícil que sea convertir otras inversiones en efectivo. Pero el factor clave, el que lo cambia todo, es el tipo de interés. Pensemos en él como el coste de oportunidad de tener el dinero quieto. Y aquí la lógica es aplastante. Fíjense, si los tipos de interés están altos, el incentivo para ahorrar o invertir es enorme. Tener el dinero en la cuenta corriente nos hace perder esa ganancia. Pero, ¿y si los tipos son bajísimos? Pues ese incentivo casi desaparece y preferimos la comodidad y la seguridad de tener el dinero disponible al momento. Claro, todo esto no apareció por arte de magia. Nuestra forma de entender el dinero ha ido evolucionando, y casi siempre a golpe de crisis económicas que obligaron a los mejores pensadores a replanteárselo todo desde cero. Aquí tenemos un resumen rápido de cómo ha ido cambiando la película. Al principio, la teoría clásica decía que más dinero equivalía directamente a precios más altos. Simple. Pero entonces llegó la Gran Depresión y lo puso todo patas arriba. Ahí es cuando aparece Keynes con ideas nuevas y más tarde Milton Friedman y los monetaristas afinaron aún más el tiro, sobre todo para entender qué pasa en el corto plazo. La genialidad de Keynes fue decir, esperen, la gente quiere dinero por 3 razones. Las 2 primeras son de cajón, para las compras del día a día, el motivo transacción, y por si surge un imprevisto, el motivo precaución. Pero el tercero fue una auténtica revolución. El motivo especulación. Es decir, guardar dinero simplemente porque se espera que en el futuro sea más rentable invertirlo. Y este motivo especulativo nos lleva a un callejón sin salida económico, un concepto increíble, la trampa de la liquidez. Imaginen un escenario donde los tipos de interés están tan bajos que ya a nadie le compensa invertir. En ese punto, da igual cuánto dinero meta el Banco Central en el sistema. La gente y las empresas prefieren guardárselo debajo del colchón. El dinero no circula y la economía se estanca. Perfecto. Ya hemos entendido por qué se demanda dinero. Pero para saber su precio nos falta la otra mitad de la historia. Así que vamos a darle la vuelta a la tortilla. ¿De dónde sale todo ese dinero? ¿Y quién controla el grifo?
Mucha gente cree que solo el Banco Central crea dinero, pero no es tan simple. La oferta total es el resultado de un baile entre tres actores. Pensemos en ello como una orquesta. El Banco Central es el director, la banca privada son los músicos, y el público, con sus decisiones de gastar o ahorrar, es la audiencia, cuyo comportamiento influye muchísimo en la pieza final. Pero un momento, ¿de qué dinero hablamos? Porque no todo es igual de líquido. Por eso los economistas lo miden en capas. La M1 es lo más inmediato, billetes, monedas y el dinero que tenemos en la cuenta corriente. La M2 ya incluye también los depósitos de ahorro. Y la M3 es una medida todavía más amplia que mete en el saco todos los productos financieros. Y ahora viene la parte que es casi, parece magia. El dinero que crea el Banco Central es solo la semilla. El sistema bancario es capaz de coger esa semilla y hacer que crezca, que se multiplique. Vamos a ver cómo lo hace. Todo, absolutamente todo, empieza aquí, en la base monetaria. A esto se le llama a veces dinero de alta potencia y es básicamente la materia prima. Es la suma del efectivo que llevamos en la cartera y las reservas que los bancos comerciales están obligados a mantener en el Banco Central. Sobre esta base se construye todo lo demás. Y a partir de esa base, la banca privada actúa como un amplificador. Es el famoso efecto multiplicador. Imaginen, depositamos 100 euros en un banco. El banco guarda una pequeña parte como reserva, pongamos 10 euros, pero los otros 90 los presta. Quien recibe ese préstamo lo gasta, y ese dinero acaba en otro banco, que guardará 9 y prestará 81, y así una y otra vez. Los 100 euros iniciales se han convertido en mucho más dinero en la economía. Así que la clave de todo esto se resume en una fórmula muy sencilla pero potentísima. La cantidad total de dinero en la economía, la M, no es solo esa base inicial, B. Es la base multiplicada por la capacidad de la banca para crear dinero a partir de ella, el multiplicador monetario. Bueno, pues llegamos al momento de la verdad. Ya tenemos todas las piezas del puzzle. Por un lado, sabemos por qué la gente demanda dinero. Por otro, sabemos de dónde viene la oferta. Ahora solo tenemos que juntarlas para descubrir, de una vez por todas, cuál es su precio. Keynes lo resumió de una forma que es sencillamente brillante. El tipo de interés no es más que el premio que se ofrece para convencer a alguien de que renuncia a la comodidad de tener su dinero a mano y en su lugar lo preste o lo invierta. Este gráfico lo resume todo a la perfección. A ver, vamos a desgranarlo. La línea vertical es la oferta de dinero. Es vertical porque en principio el Banco Central decide cuánto dinero hay y punto, no depende del precio. La otra curva, la que baja, es la demanda. Como ya vimos, a tipos de interés más altos, menos ganas tenemos de guardar el dinero sin que rinda. Y ahí está, justo ahí, donde las dos líneas se cruzan, ¡boom!, tenemos el equilibrio. Ese es el tipo de interés mágico donde la cantidad de dinero que la gente quiere tener coincide exactamente con la cantidad de dinero que hay disponible. Y esa, ni más ni menos, es la respuesta que buscábamos desde el principio. Hemos descubierto que los bancos centrales, al controlar la cantidad de dinero, tienen una influencia brutal sobre su precio. Y esto nos deja con una última reflexión, una que da un poco de vértigo. Si ellos tienen la sartén por el mango para fijar el precio del dinero, ¿cuánto de nuestro destino económico está realmente en sus manos? Muy buenas. Hoy nos metemos de lleno en el sistema financiero. Vamos a desgranar cómo funciona, qué papel juega el Banco Central o los bancos comerciales. Y lo haremos siguiendo los materiales de la Agencia Tributaria Española. A ver, vamos al lío. Para empezar, una pregunta que seguro más de una vez nos hemos hecho. ¿Qué pasa realmente con el dinero cuando lo dejamos en el banco? ¿Se queda ahí quietecito en una caja fuerte? Pues bien, la respuesta es no. Y nos lleva a un concepto enorme y fascinante, el sistema financiero. Pensemos en él, en esencia, como el gran conector de dinero de toda la economía. Básicamente, el sistema financiero es eso, una red, pero una red gigantesca y súper sofisticada. Su trabajo es muy claro: coger el dinero que les sobra a unos, los ahorradores, y hacérselo llegar a quienes lo necesitan para un proyecto o una inversión. Canalizarlo de la forma más eficiente posible. Y para entender bien este tinglado, hay que mirar sus tres piezas clave. Por un lado, los activos, que es, por así decirlo, el qué, se intercambia. Luego están los mercados, que es el dónde. Y por último, los intermediarios, que son el quién hace que todo se mueva. Vale, empezamos por el qué. Un activo financiero es, en esencia, un título. Imaginaos una especie de promesa de valor a futuro. Para quien lo compra, es una forma de guardar su riqueza. Pero ojo, para quien lo emite, ya sea una empresa o el Estado, eso es una deuda, es un pasivo.
Y todo activo financiero, sea el que sea, se define por estas tres cosas. Su liquidez, que es lo fácil que es convertirlo en billetes, su rentabilidad, o sea, los intereses que puede generar, y claro, su riesgo, que no es más que la probabilidad de que quien lo emitió pues no cumpla su parte del trato. Y aquí viene lo interesante, es que estas tres características están siempre en un tira y afloja, en un baile constante. Piénsalo, nadie se arriesga mucho si no hay una buena recompensa detrás, ¿verdad? Por eso, a más riesgo se exige más rentabilidad. Y al revés, si se quiere tener el dinero súper disponible, súper líquido, pues normalmente toca renunciar a un poco de esa rentabilidad. Es la regla de oro. Venga, pasamos al dónde. Si los activos son esas promesas, los mercados financieros son, pues, la plaza del pueblo, el lugar, ya sea físico o virtual, donde se compran y se venden. Y es ahí donde la oferta y la demanda deciden lo que valen. Y por fin, nos falta el quién. Aquí entran en juego los intermediarios financieros. Son los verdaderos protagonistas. Son las instituciones como los bancos que se ponen en medio para conectar a los que ahorran con los que invierten, haciendo que todo sea más fácil y, sobre todo, más seguro para todos. Pero claro, de todos esos intermediarios, hay uno que juega en otra liga. Es el que está por encima de todos, el que pone las reglas del juego. Hablamos, como no, del Banco Central. Y es que sus responsabilidades son enormes. Fijaos, es el guardián del valor de nuestra moneda. Se pelea para que los precios no se disparen, vigila a los demás bancos, dirige la política monetaria y, algo clave, es el único que tiene la máquina de imprimir el dinero que usamos cada día. Y si le echamos un ojo a su balance, aunque sea por encima, vemos algo alucinante. Cuando el Banco Central compra cosas, activos como oro o deuda pública, en el otro lado de la balanza crea pasivos. ¿Y esos pasivos qué son? Pues son la llamada base monetaria. Es el dinero raíz, la materia prima con la que se construye todo el dinero de la economía. Y con esto llegamos a uno de los puntos más sorprendentes y que menos gente conoce de todo el sistema. Vamos a ver cómo los bancos comerciales, los de toda la vida, no solo mueven el dinero, sino que tienen la capacidad de crearlo. La diferencia es brutal y aquí se ve clarísimo. La mayoría de intermediarios, pensemos en una aseguradora o un fondo de inversión, se limitan a mover dinero que ya existe de un sitio a otro. Pero los bancos comerciales, eso es otra historia. Son mediadores, sí, pero también creadores de dinero. ¿Y por qué? Porque sus deudas con la gente, o sea, los depósitos en las cuentas, las aceptamos todos como si fueran billetes. De hecho, esta frase del propio material lo clava. Cuando alguien ingresa dinero en un banco, para el banco eso es un pasivo, una deuda que tiene con esa persona. Pero para todos los demás, ese saldo en la cuenta es dinero puro y duro. ¿Funciona exactamente igual que un billete? Entonces, ¿cómo va la cosa? A ver, el Banco Central crea el dinero base. Ese dinero llega a los bancos comerciales en forma de depósitos. El banco tiene que guardar un poquito por ley las reservas, pero presta todo lo demás. Y aquí está la magia del asunto. Cuando da un préstamo, no da un maletín con billetes. Lo que hace es crear un depósito nuevo en la cuenta de alguien. Y ¡zas! Ese nuevo depósito es dinero nuevo que antes sencillamente no existía. Vale, muchos conceptos, pero ¿y esto para qué sirve? ¿Por qué es tan importante entenderlo? Vamos a bajarlo a tierra, al día a día. Pues es que es la clave de todo. Este mecanismo es lo que hace posible que los ahorros de una persona acaben siendo la hipoteca para la casa de otra, el crédito para un coche o la financiación para que una empresa arranque y cree empleo. Es literalmente el motor que mueve la economía real. Y lo más curioso es que todo este sistema, que parece súper complejo, con todas sus piezas y engranajes, al final del día se apoya en un único y fundamental principio. Y ese principio no es otro que ese equilibrio constante del que hablábamos al principio, el eterno juego entre riesgo, rentabilidad y liquidez. Cada decisión financiera, desde la más pequeña hasta la más grande, no es más que un intento de equilibrar estas tres fuerzas. Así que, para cerrar, ahí queda una reflexión en el aire. Sabiendo que todo el sistema financiero es un continuo tira y afloja entre lo que se arriesga y lo que se puede ganar, ¿cambian algo la forma de ver las propias decisiones financieras? Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en las reglas del juego del comercio internacional. Vamos a ver cómo se mide qué es eso de un superávit o un déficit y sobre todo cómo nos afecta todo esto en el día a día. Pues mirad, esa pregunta que seguro que nos hemos hecho todos alguna vez es nuestro punto de partida. Porque detrás de cada etiqueta que pone hecho en, hay una red económica brutal que conecta a todo el planeta. Vamos a ver cómo funciona ese entramado. Vale, para arrancar, la gran pregunta es: si un país puede producir algo, ¿por qué no lo hace y ya está? ¿Por qué comprarlo fuera? Pues la respuesta está en dos ideas económicas clave que, literalmente,
Han moldeado el mundo en el que vivimos. A ver, vamos al lío. Adam Smith, hace ya un par de siglos, lanzó la idea de la ventaja absoluta. Es bastante intuitiva. Si eres el mejor del mundo haciendo algo, pues dedícate a eso. Fácil. Pero luego llegó David Ricardo y le dio una vuelta de tuerca genial con la ventaja comparativa. Y ojo, porque esta idea es mucho más potente. No se trata de ser el mejor en términos absolutos, sino de especializarte en aquello que se te da relativamente mejor. Es decir, aquello que te cuesta menos esfuerzo producir en comparación con otras cosas. Y mirad, este ejemplo lo deja clarísimo. Fijaos en la tabla. Para el país A, producir una unidad de leche significa renunciar a producir media unidad de pan. Es su coste, por así decirlo. Pero para el país B, producir esa misma unidad de leche le cuesta 8 unidades de pan. Ahí está la magia. Aunque el país B sea más productivo en otras cosas, al país A le sale mucho más a cuenta especializarse en la leche. La conclusión: a los dos les interesa que el país A se centre en la leche y se la venda al B. Al final, ambos salen ganando. Claro, aquí llega la gran contradicción, ¿no? Si la teoría nos dice que comerciar es bueno para todos, ¿por qué vemos constantemente a los países poniendo trabas y barreras? Pues vamos a analizar ese eterno debate entre protegerlo de dentro o abrirse al mundo. Bueno, los argumentos para levantar muros para el proteccionismo son varios y tienen su lógica, ¿eh? Hay quien dice que hay que proteger sectores clave como la defensa o la energía para no depender de nadie, otros buscan blindar los empleos locales de la competencia de fuera, también está la idea de dar un poco de aire a las industrias que acaban de nacer para que puedan competir con los gigantes de fuera y, cómo no, una razón muy práctica, recaudar impuestos con lo que entra de otros países. Y justo en el lado contrario, claro, están los que defienden abrir las puertas de par en par. Su principal argumento es que al final quienes ganan son las personas de a pie, con precios más bajos y muchísimos más productos para elegir. Además, dicen que la competencia mundial obliga a las empresas a ponerse las pilas, a ser más eficientes, a innovar, y todo eso en teoría hace que la economía global crezca y todos estemos mejor. Mirad este gráfico que es súper visual. Aquí vemos qué pasa en la práctica cuando se pone un arancel, que es una de esas barreras. Al meterle un impuesto a un producto que viene de fuera, su precio sube. Lógico. ¿Y qué pasa? Pues que se compra menos de ese producto importado, la producción de aquí aumenta para cubrir ese hueco y el gobierno, por el camino, se lleva un pellizco en impuestos, que es esa zona roja que se ve en el gráfico. Vale, y con todo este lío de dinero y mercancías yendo y viniendo, ¿cómo se lleva la cuenta de todo? Pues para eso existe una herramienta clave: la balanza de pagos. Pensemos en ella como el marcador financiero de un país, donde se apunta todo lo que entra y todo lo que sale. La definición oficial suena un poco a libro de texto, ¿verdad? Pero la idea es súper simple. Es el libro de contabilidad de un país. Ahí se apunta cada euro, cada dólar, cada yen que cruza la frontera. Da igual si es por la venta de un coche, porque una empresa extranjera invierte aquí, o por lo que se gasta un turista en sus vacaciones. Y para que esto no sea un caos de números, todo se organiza en 3 grandes cuentas. La primera, la cuenta corriente, que seguro que os suena, es la que registra el comercio de cosas físicas y servicios. Luego está la cuenta de capital para cosas como transferencias o la compra de una patente. Y finalmente, la cuenta financiera, que es donde se apunta toda la inversión, comprar acciones, una casa en otro país, etc. Claro, todo este movimiento de pasta entre países nos lleva de cabeza a la siguiente pregunta: ¿y cómo se decide cuánto vale un euro frente a un dólar o un yen? Pues aquí es donde entra en la partida el tipo de cambio. Básicamente, hay 2 grandes maneras de hacer esto. Por un lado, tienes los tipos de cambio fijos. Aquí, el gobierno dice, mi moneda vale esto y punto. Y su banco central tiene que estar todo el día comprando y vendiendo divisas para que ese valor no se mueva. Por otro lado, está el sistema flexible o flotante, que es el más común hoy. Aquí, el valor de la moneda sube y baja cada día según a cuánta gente le interese comprarla o venderla. Pura oferta y demanda. Ojo, aquí hay que tener claros los conceptos, porque se parecen pero no son lo mismo. Cuando un gobierno que tiene un sistema fijo decide por decreto bajar el valor de su moneda, a eso se le llama devaluación. Es una decisión política, por ejemplo, para que sus exportaciones sean más baratas y vender más. En cambio, si estamos en un sistema flexible y la moneda pierde valor porque sí, por el propio mercado, porque hay más gente vendiéndola que comprándola, entonces hablamos de depreciación. No es una decisión de un político, es lo que pasa en el mercado, sin más. Bueno, y ahora que tenemos todas las piezas del puzzle, llegamos al meollo de la cuestión. Eso que oímos tantas veces en las noticias, que un país tiene superávit o que tiene déficit. ¿Qué significa de verdad? Y sobre todo, ¿es uno bueno y el otro malo por narices? Esta es la pregunta del millón en economía. Porque claro, lo primero que uno piensa es que tener un déficit, o sea, comprar más de lo que vendes, es malo. Es como una familia que gasta más de lo que gana. Pero,
Y si ese gasto extra es para comprar maquinaria para montar un negocio que dará mucho dinero en el futuro, pues ahí la cosa cambia. Un déficit puede significar que un país es tan atractivo para invertir que recibe un montón de dinero de fuera y ese dinero se usa para crecer más rápido. Vamos a ponerlo en blanco y negro para que quede súper claro. Si tienes superávit es que exportas más de lo que importas. El país ahorra lo suficiente para sus inversiones y hasta le sobra dinero para prestarlo fuera. Se convierte en un país acreedor. Si tienes déficit, es al revés. Importas más de lo que exportas y necesitas que venga dinero de fuera para financiar tus inversiones. Te conviertes en un país deudor. Pero la clave es que ser deudor no es necesariamente malo. A veces significa que todo el mundo confía en tu futuro y quiere invertir en ti. Entonces, ¿cómo se ajusta la balanza para que todo no se desmadre? Pues volvemos a lo que vimos antes, a los tipos de cambio. En un sistema fijo, el Banco Central tiene que quemar sus reservas de divisas para aguantar el tipo. Pero en un sistema flexible, el propio mercado hace el trabajo. Si un país tiene mucho déficit, su moneda tiende a perder valor, a depreciarse, y eso hace que sus exportaciones sean más baratas y las importaciones más caras, lo que, de forma natural, ayuda a cerrar esa brecha. Y con esta idea nos despedimos. En una economía global donde el déficit de un país es, por definición, el superávit de otro, el equilibrio de todo esto es un juego súper complejo. Así que la próxima vez que veamos una etiqueta en un producto, pensemos por un momento en toda la red de equilibrios, ventajas y decisiones que ha hecho falta para que ese objeto llegue hasta nuestras manos. Muy buenas y bienvenidos. A ver, cada día, en cada tienda, en cada clic que hacemos online, estamos tomando decisiones. Café o té, ahorrar o gastar. Pero, ¿y si os dijera que detrás de cada una de esas elecciones hay una lógica económica oculta? Pues hoy lo que vamos a hacer es destripar el modelo que explica exactamente por qué compramos lo que compramos. Es que es la pregunta del millón, ¿a que sí? ¿Por qué se elige un producto y no el que está justo al lado en la estantería? Bueno, pues este análisis es un viaje para encontrar precisamente la respuesta a esa pregunta. Venga, pues vamos al lío. Nuestro objetivo es construir el modelo económico de la elección desde cero. Y ojo, que todo esto no empieza con el dinero, para nada. Empieza con algo mucho más personal, lo que de verdad queremos. Bueno, pues arrancamos por la parte más subjetiva de todo esto. Vamos a intentar hacer algo que parece imposible. Ponerle números a la felicidad, a nuestras preferencias y a nuestra satisfacción. Vale, primer concepto clave. Utilidad. Que no se asuste el nombre, no es más que la palabreja que usan los economistas para hablar de la satisfacción, de la felicidad que nos da consumir algo. Es nuestro punto de partida para medir el deseo. Y aquí, ojo, entra una ley que es fundamental. A ver, pensemos en una pizza. El primer trozo, es la gloria. El segundo, genial también. Pero, ¿y el décimo? Pues hombre, ya no sabe igual, ¿verdad? Esa satisfacción extra que se obtiene de cada unidad más va disminuyendo. Y lo más chulo es cómo se visualiza todo esto. Se usa algo llamado curvas de indiferencia. Es como si tuviéramos un mapa de nuestra propia felicidad. Cada línea de estas, la I1 por ejemplo, une todas las combinaciones de dos productos que nos darían exactamente igual de felices. O sea que nos daría igualito estar en el punto A que en el B. Y claro, este mapa tiene sus reglas. Son súper sencillas, pero cruciales. Primero, cuanto más arriba, mejor. Estar en la curva I3 es mucho mejor que en la I1, lógico. Segundo, siempre van hacia abajo. ¿Por qué? Pues porque si se quiere más de una cosa hay que soltar un poco de la otra para quedarse igual de contento. Y lo más importante, jamás de los jamases se cruzan. Esto es lo que garantiza que nuestras preferencias, que tienen sentido, que son coherentes. Vale, hasta ahora hemos estado en el mundo de los sueños, de los deseos infinitos, pero ahora toca un baño de realidad. Hablemos del dinero, de lo que de verdad nos podemos gastar. Y aquí es donde aparece la famosa restricción presupuestaria. Que a ver, es algo súper simple. El dinero que se tiene es el que se tiene. No hay más. No se puede gastar lo que no se tiene. Es la cruda realidad, vaya. Y en un gráfico esto se ve clarísimo con la recta de balance. Esta línea es, por así decirlo, la frontera de lo posible. Todo lo que está en la zona sombreada es alcanzable. ¿Y lo de fuera? Pues a soñar con ello, porque no llega el presupuesto. Y ahora sí llegamos al momentazo, al clímax de toda esta historia. Aquí es donde juntamos las dos piezas del puzzle, lo que queremos y lo que podemos. Aquí es donde se toma la decisión perfecta. Venga, recordemos. Por un lado, ¿qué es lo que se busca? Pues llegar a la curva de felicidad más alta posible, ¿no? Estar lo más contento que se pueda. Y por otro lado, ¿qué nos frena? Pues la realidad. La elección final tiene que estar, sí o sí, dentro de esa zona que nos podemos permitir. Y aquí está la magia.
La elección óptima, el punto de máxima felicidad que uno se puede permitir, es ese puntito, y solo ese, donde la curva de indiferencia más alta que podemos alcanzar toca, pero solo roza, nuestra línea de presupuesto. Ese es el equilibrio del consumidor. Esta cita lo clava, lo resume perfectamente. Es que es eso, es encontrar el equilibrio perfecto entre lo que nos apetece, que es subjetivo, y lo que podemos pagar, que es, súper objetivo. Es sacarle el máximo partido a nuestro dinero. Muy bien, ya tenemos un modelo que explica una decisión en un momento concreto. Pero, ¿qué pasa cuando el mundo real cambia? Que cambia todo el rato, claro. Por ejemplo, ¿qué pasa si sube un precio? Pues fijaos en el gráfico. Si el precio de un bien sube, nuestra recta de balance se mueve hacia adentro. De repente, el área de lo que nos podemos permitir, ¡pum!, se encoge. Y claro, esto nos obliga a buscar un nuevo equilibrio, que casi siempre estará en una curva de felicidad más baja. Malas noticias. Y es que, cuando sube un precio, en realidad están pasando dos cosas a la vez. Por un lado, está lo que se llama el efecto sustitución. Si algo se vuelve más caro, pues se buscan alternativas más baratas, ¿no? Normal. Y por otro lado está el efecto renta. Y es que esa subida de precio hace que en la práctica seamos un poco más pobres. El dinero vale menos, se pueden comprar menos cosas en general. Pero, a ver, una pregunta para pensar. Normalmente, si se tiene más dinero, se compra más de todo, ¿no? Parece lógico. ¿O no siempre? Pues resulta que no. Existen los que se llaman bienes inferiores. Son esas cosas que precisamente dejamos de comprar cuando empezamos a ganar más dinero. El ejemplo típico, se deja de comprar la marca blanca del supermercado y se pasa a una más conocida, o se cambia el autobús por el coche. Y ya para rizar el rizo, existen los bienes Giffen, que son súper raros. Fijaos qué locura. Son bienes tan básicos para gente con muy pocos recursos que si su precio sube, esa gente tiene que dejar de comprar otras cosas más caras y para poder sobrevivir acaban comprando todavía más de este bien básico. Vamos, que desafían por completo la ley de la demanda. Bueno, pues ya tenemos todas las piezas. Vamos a ver ahora cómo, partiendo de la decisión de una sola persona, podemos llegar a construir uno de los gráficos más importantes y conocidos de toda la economía. El mecanismo es bastante simple en realidad. Partimos de un punto de equilibrio con un precio. Luego cambiamos el precio, por ejemplo, lo bajamos y encontramos el nuevo punto de equilibrio. Y otra vez, si unimos todos esos puntos, ¡zas! Ahí la tenemos, la famosa curva de demanda, que nos dice cuánto se compraría a cada precio. Y ahí está. Esa es la lógica secreta que se esconde detrás de cada decisión de compra. No es algo al azar, es un cálculo constante, casi inconsciente, entre lo que nos apetece y lo que nos podemos permitir. Y para terminar, una última reflexión. Esto lo hemos visto con las compras, pero ¿dónde más se aplica esta misma lógica en la vida? Este cálculo de maximizar nuestra felicidad, por así decirlo, pero siempre con unas limitaciones, ahí queda eso. Muy buenas. A ver, toda gran empresa nace de una idea, ¿no? Pero, ¿cómo pasa esa idea a ser algo real, un producto que podamos tener en las manos? Pues hoy vamos a desvelar justo eso, la economía que se esconde detrás de todo el proceso de producción. Así que, ¡vamos al lío! Para que se entienda bien, imaginemos que montamos nuestra propia cervecería artesanal. Tenemos el lúpulo, la malta, el agua y muchísimas ganas, claro. Pero, ¿cuál es la receta exacta? La combinación perfecta para que esos ingredientes se conviertan en la mejor cerveza y, ojo, de la forma más eficiente posible. Esa es la pregunta del millón que vamos a responder. Todo negocio, da igual que sea una cervecería o una empresa de software, tiene lo que los economistas llaman su receta fundamental. Y no es un secreto guardado bajo siete llaves, sino un concepto clave que es la base de todo. Y aquí la tenemos. Esta fórmula es, básicamente, la receta formal de nuestra cervecería. La Q es la cantidad de cerveza que producimos y se consigue al combinar la K, que es el capital, o sea, nuestros tanques de fermentación, el local, la maquinaria, con la L, que es el trabajo, las horas que echan nuestros maestros cerveceros. En resumen, esta función nos dice el máximo absoluto que podemos producir con lo que tenemos. Venga, seguimos. Estamos en el primer año de vida de la cervecería. Ya tenemos el local, el equipo, pero nos toca tomar decisiones rápidas, las del día a día. Y claro, hay cosas que podemos cambiar sobre la marcha y otras que no son tan fáciles de cambiar. Y esto nos lleva a una distinción que es crucial en economía. A ver, a corto plazo, el tamaño de nuestra cervecería es el que es un factor fijo, no podemos tirar un tabique y ampliarla de un día para otro. Lo que sí podemos ajustar con más agilidad es, por ejemplo, el número de trabajadores que contratamos. Sin embargo, a largo plazo, la cosa cambia por completo. Ahí todo es variable. Podríamos construir una fábrica nueva el doble de grande si el negocio lo pide.
Vale, pues abrimos las puertas y contratamos al primer maestro cervecero. Y de repente, ¡boom!, empieza la magia. La producción se pone en marcha a un ritmo increíble. El negocio va viento en popa y los barriles se empiezan a acumular. Lo interesante aquí es ver cómo la curva se dispara hacia arriba al principio. Es que es lógico, con 2 o 3 cerveceros el trabajo en equipo es brutal. Uno se encarga del grano, otro controla la fermentación, se especializan y la producción aumenta mucho más que proporcionalmente. Hay sinergia. La cosa va tan bien que la tentación está ahí. ¿Y si contratamos a más y más gente para producir todavía más? Pero, un momento, si metemos a 10 personas en nuestra pequeña cervecería, ¿de verdad vamos a producir más? ¿O va a ser un caos y se van a empezar a estorbar? Y esto es exactamente lo que pasa. La misma curva que antes subía como un cohete, ahora se aplana. Cada nuevo trabajador que entra aporta cada vez menos producción extra. Y llega un punto, ese punto D, en el que meter a alguien más es hasta contraproducente. La producción total empieza a bajar, se chocan, se interrumpen, vamos, un caos. Pues este fenómeno tiene un nombre. Y es, de verdad, una de las leyes más famosas y básicas de la economía. Es pura intuición. Es como intentar cultivar todo el trigo del mundo en una sola maceta simplemente echando más y más semillas. Es imposible. A corto plazo, cuando hay un recurso fijo, los rendimientos acaban cayendo. Es inevitable. Vale, hemos entendido las ataduras del día a día, pero una buena gestión implica mirar más allá del horizonte. Así que vamos a pasar a la planificación estratégica, a ese futuro en el que podemos cambiarlo absolutamente todo. Para planificar a largo plazo se usa una especie de mapa, como un mapa topográfico de la producción. Cada línea de ese mapa se llama isocuanta y representa un objetivo de producción. Por ejemplo, la línea de los 100 barriles de cerveza al mes nos enseña todas las combinaciones posibles de máquinas y trabajadores que nos permitirían llegar justo a esa cifra. Si nos fijamos en el mapa, es como leer las curvas de nivel de una montaña. Cada curva que está más lejos del punto de origen representa más producción. La curva Q1 nos da 55 unidades. Si queremos producir más, como las 90 unidades de la curva Q3, pues tenemos que subir la montaña, o sea, usar más capital, más trabajo o una combinación distinta de ambos. Y esto nos lleva a la gran pregunta estratégica para cualquier negocio con ambición de crecer. Si lo duplicamos todo, el doble de fábrica, el doble de máquinas y el doble de personal, ¿qué le va a pasar a la producción? ¿Se duplicará y ya está? ¿O pasará algo más interesante? Pues aquí tenemos las posibles respuestas. A la izquierda, con rendimientos crecientes, las isocuantas están cada vez más pegadas. ¿Y esto qué significa? Pues que para duplicar la producción no hace falta duplicar los recursos, nos volvemos más eficientes al crecer. En cambio, a la derecha, con rendimientos constantes, el crecimiento es súper predecible. Duplicas los factores, duplicas la producción, ni más ni menos. Saber cómo producir es solo la mitad de la historia. La otra mitad, por supuesto, es saber cuánto nos cuesta. Así que vamos a dejar un poco la teoría de la producción para meternos de lleno en la cruda realidad de las cuentas. Básicamente, los costes se dividen en dos grandes grupos. Primero, los fijos, como el alquiler del local. Esos hay que pagarlos todos los meses, produzcamos 1 barril o 1000. Y luego están los variables, como los ingredientes o los salarios por horas, que suben a medida que producimos más. La suma de los dos, pues, lógicamente, es el coste total. Y con esto llegamos a un concepto clave, el coste marginal. Es la pregunta que se hace cualquier gerente todos los días. ¿Cuánto nos cuesta exactamente producir una unidad más? ¿Cuánto nos va a costar ese último barril de cerveza que vamos a elaborar? Entender este número es la clave para tomar decisiones que de verdad sean rentables. Y ahora sí, llegamos al gran final. Vamos a juntar nuestro mapa de producción con el mapa de costes para encontrar ese tesoro que busca cualquier empresa, el punto de máxima eficiencia. O sea, producir más gastando menos. Para hacer esto necesitamos una última herramienta, la recta isocoste. Suena un poco técnico, pero es muy fácil. Representa el presupuesto que tenemos. Para una cantidad de dinero concreta, esta línea nos dice todas las combinaciones de máquinas y trabajadores que nos podemos permitir. Es nuestro límite de gasto. El objetivo, por tanto, está clarísimo. Queremos llegar a la isocuanta más alta posible, o sea, producir lo máximo que podamos, pero sin pasarnos de nuestra línea de presupuesto. Se trata de buscar ese punto exacto donde nuestro dinero nos da el máximo rendimiento. Y ahí lo tenemos. El punto mágico de la eficiencia. Es el único punto donde la línea de nuestro presupuesto, la isocoste, toca, como si le diera un beso, a la curva de producción más alta que podemos alcanzar, la isocuanta. En ese punto A, estamos usando la combinación perfecta de capital y trabajo para producir Q1 al mínimo coste posible. No se desperdicia ni un céntimo.
Si lo decimos de una forma un poco más técnica, la eficiencia se consigue cuando la facilidad con la que podemos sustituir una máquina por un trabajador en nuestra fábrica es exactamente igual a lo que nos cuesta hacer ese cambio en el mercado. O sea, la relación entre salarios y el coste del capital. Cuando esas dos fuerzas se igualan, hemos encontrado la receta perfecta. Bueno, pues hemos descifrado el código de la producción y de los costes. La empresa ya sabe cómo producir de la forma más barata y eficiente. Pero claro, esto nos deja con una última pregunta fascinante. Ahora que sabe sus costes a la perfección, ¿cómo decide a qué precio vende su producto? Pero eso ya es material para otro análisis. ¡Hasta la próxima! Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en las estructuras que definen nuestros mercados. Es un viaje que nos va a llevar desde un escenario con miles de competidores hasta otro donde solo hay un único rey. Muy bien, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, lo más básico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un mercado? Después, nos vamos al modelo ideal, a la teoría de la competencia perfecta. Luego, lo contrastaremos con la realidad opuesta, el poder de un monopolio. Y para terminar, exploraremos ese terreno intermedio, que es donde, la verdad, se libra la mayoría de las batallas económicas. Antes de analizar la competencia, lógicamente, tenemos que definir el campo de juego. Vamos a ponernos de acuerdo sobre qué es exactamente un mercado. A ver, un mercado no es solo un sitio físico como la bolsa o el mercado del barrio. En economía el concepto es mucho más amplio. Es básicamente cualquier sistema, cualquier mecanismo que pone en contacto a compradores y vendedores para que acuerden precios e intercambien bienes o servicios. Venga, vamos ahora con nuestro punto de partida, el modelo teórico que nos sirve de referencia para todo lo demás, el mundo de la competencia perfecta. Este mundo ideal se basa en 3 pilares, 3 supuestos clave. 1. Hay tantísimas empresas que ninguna por sí sola puede influir en el precio, simplemente lo aceptan, son precio aceptantes. 2. Los productos son idénticos, homogéneos. Un trigo es un trigo, da igual que lo haya cultivado. Y 3. Cualquiera puede entrar a competir o irse del negocio cuando quiera. No hay barreras. Y estos gráficos lo explican a la perfección. Fijaos, a la derecha tenemos a toda la industria. La curva de demanda, como es normal, tiene pendiente negativa. Si el precio sube, la gente compra menos. Pero ahora miremos a la izquierda. Esta es la realidad de una sola empresa, de un agricultor. Él ve una línea horizontal. ¿Por qué? Porque es un precio aceptante. Da igual si vende 1 tonelada o 100, tendrá que hacerlo al precio que marca el mercado. No tiene ningún poder para cambiarlo. Y aquí tenemos la regla de oro que vale para absolutamente cualquier empresa. El punto óptimo de producción, donde el beneficio es máximo, es aquel en el que el ingreso que se obtiene por vender una unidad más es exactamente igual al coste de producir esa misma unidad. Ingreso marginal igual a coste marginal. Muy bien, hemos visto el ideal. Pero esta pregunta lo cambia todo. Nos saca de la teoría y nos mete de lleno en una realidad mucho más habitual y desde luego mucho más poderosa. Pues vamos a verlo. Así funciona un mercado cuando una sola empresa tiene las riendas de todo. En un monopolio puro, la empresa no acepta el precio, lo decide. Es un precio decisor. Como es el único vendedor, él es el mercado. Esto significa que se enfrenta a toda la curva de demanda, la que tiene pendiente negativa. Y eso implica que si quiere vender más, está obligado a bajar el precio. Este gráfico es muy revelador. Fijaos en la jugada del monopolista. Produce la cantidad cuestar justo donde su coste marginal iguala a su ingreso marginal. Pero ojo, no cobra el precio que corresponde a ese punto. No, lo que hace es subir por la vertical hasta chocar con la curva de demanda y fijar el precio P-star, que es el máximo que la gente está dispuesta a pagar por esa cantidad. Ahí reside su poder. Esta capacidad de poner el precio por encima del coste tiene una consecuencia que va más allá del beneficio de la empresa. Genera una pérdida irrecuperable de eficiencia para la sociedad. ¿Qué significa esto? Pues que se producen y venden menos bienes de lo que sería socialmente deseable. Hay gente dispuesta a pagar por el producto un precio mayor que su coste de producción, pero como no llega al precio del monopolista, se quedan fuera. Es una pérdida para todos. Por supuesto, la economía real rara vez es de blanco o negro. La mayoría de las industrias viven en un fascinante punto intermedio, en el mundo de la competencia imperfecta. Y aquí entramos en el oligopolio. Pensemos en el sector de los smartphones, las aerolíneas, el streaming. Son unos pocos gigantes compitiendo en una batalla estratégica constante, donde lo que hace uno afecta y mucho a los demás. Bueno, que no nos asuste la fórmula. Los modelos económicos como este en el fondo se basan en una idea muy simple, pero muy potente. Y esa idea es la interdependencia estratégica. Aquí ninguna decisión se toma en el vacío.
Cada movimiento de una empresa, ya sea en precios o en producción, es una reacción calculada o una anticipación de lo que van a hacer sus rivales. Es una partida de ajedrez continua. Esta tabla es un resumen fantástico de todo nuestro recorrido. Vemos claramente cómo, a medida que nos movemos hacia la derecha, el número de empresas baja, las barreras de entrada suben y, lo más importante, el poder para fijar el precio se dispara. Al final, si tuviéramos que quedarnos con una sola idea, sería esta. La diferencia fundamental entre estos mundos es la relación entre el precio que se paga y el coste real de producir una cosa. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión importante. Con la tecnología creando industrias nuevas y gigantes globales, ¿qué tipo de mercado estamos construyendo para el futuro? ¿Uno más competitivo o uno donde el poder está cada vez más concentrado? Ahí queda la pregunta. Hoy vamos a desgranar un tema que es clave para cualquier negocio, grande o pequeño: los costes de producción y cómo entenderlos para ser rentables. Vamos a ponernos en la piel de alguien que empieza un negocio y se hace la pregunta del millón. ¿De verdad estoy ganando dinero? Parece una pregunta sencilla, ¿verdad? Pues como vamos a ver, tiene su miga. Y es que para saber si se gana dinero, lo primero es entender de dónde sale el valor. O sea, cómo convierte una empresa, da igual que venda tazas o fabrique coches, una idea en algo que se puede vender. Pues mirad, en el fondo es bastante simple. Toda empresa funciona como una especie de máquina. Por un lado entran cosas, los llamados inputs. Piensa en materias primas, el trabajo de la gente, dentro se transforman, y por el otro lado salen los outputs, los productos o servicios ya listos para la venta. Ahora bien, aquí empieza lo interesante. Para poder calcular si ganamos o perdemos, tenemos que hablar el mismo idioma, el idioma de los costes. Y ojo, porque no todo el dinero que sale de la caja es lo mismo. Vale, primer término clave, gasto. Un gasto es, ni más ni menos, el momento en que sacamos la cartera y compramos algo que necesitamos para el negocio. Por ejemplo, compramos una caja entera de tazas blancas. ¡Pam! Ese es el gasto. Es la acción de adquirir. Y ahora el segundo término, que es donde suele estar la confusión, el coste. Esto ya es otra cosa. El coste no es comprar la caja, es el valor de lo que usamos de esa caja. O sea, cuando cogemos una taza, le ponemos un diseño y la vendemos, el valor de esa taza en específica que hemos consumido, eso es el coste. ¿Se ve la diferencia? Es fundamental. Gasto es adquirir, comprar el material. Coste es consumir, usar ese material para producir. Comprar la caja de 100 tazas es el gasto. Usar una de esas tazas para venderla es el coste. Así de claro. Y para rematar este pequeño diccionario, tenemos la inversión. ¿Qué pasa si el gasto no es en tazas, sino en algo que dura mucho, como una máquina para imprimirlas? Pues eso, es una inversión. No se consume de golpe. Su valor se va convirtiendo en coste poquito a poco, a medida que la vamos usando año tras año. Bueno, una vez que tenemos claros estos conceptos, vamos al meollo de la cuestión. Ya sabemos qué es qué, pero ¿cómo repartimos todo ese dinero que sale entre los productos que vendemos? Pues aquí hay básicamente dos grandes maneras de verlo. La primera opción es lo que se llama full costing o coste completo. Esto es como hacer la maleta para un viaje largo, metes de todo. Aquí absolutamente todos los costes, los materiales, los sueldos, el alquiler de la oficina, la luz, todo se considera parte del coste del producto. Se le carga todo a la mochila del producto, por así decirlo. Y este gráfico lo muestra genial. Fijaos cómo se va construyendo el coste como si fueran las capas de una cebolla. Empezamos con lo más básico, la materia prima y la mano de obra directa. Luego le añadimos los costes de fabricación indirectos, después los gastos generales, y así, capa sobre capa, hasta tener el coste total. Pero claro, hay otra forma de verlo, el direct costing, o coste variable. Aquí la filosofía es completamente distinta. Solo se le carga al producto aquello que está directamente relacionado con su fabricación. En nuestro ejemplo, la taza en blanco y la tinta. ¿Y el resto? El alquiler, los sueldos fijos, pues todo eso se considera un gasto del mes o del año, pero no del producto en sí. Entonces aquí lo tenemos, cara a cara, la madre del cordero. La gran diferencia está en los costes fijos. En el full costing los metemos en la mochila del producto. En el direct costing los dejamos fuera, como un coste del periodo. Y esta pequeña diferencia lo cambia todo. ¿Cómo vamos a ver? Ahora que ya sabemos cómo contar los costes, podemos usar ese conocimiento para calcular lo que, para muchos, es el número más importante de todos. El número que te dice si tu negocio va a sobrevivir. ¿Y cuál es ese número mágico? Pues es la respuesta a esta pregunta. ¿Cuántas tazas tengo que vender? No para ganar dinero, sino simplemente para dejar de perderlo, para quedarme a cero. Ese es el famoso umbral de rentabilidad, o como se le llama también, el punto muerto. Y no,
No hay que ser un genio de las matemáticas para encontrarlo. La respuesta está en esta fórmula, tan sencilla. La Q que veis ahí es, precisamente, el número de tazas que necesitamos vender. Y se calcula así de fácil. Dividimos todos nuestros costes fijos entre lo que ganamos por cada taza. A ver, vamos a desgranarla. CF son los costes fijos, o sea, todo lo que pagamos sí o sí cada mes, vendamos o no, el alquiler, los sueldos. P es el precio de venta de una taza y CV es el coste variable de esa misma taza, o sea, lo que nos cuesta la taza en sí y la tinta. La resta de P menos CV es el margen, lo que sacamos en limpio por cada una. Pues dividimos los fijos entre ese margen y ¡listo! Ese resultado, esa Q, es nuestro punto muerto. Es el número exacto de ventas en el que los ingresos totales son iguales a los costes totales. El beneficio es 0. Ni se gana ni se pierde. Pero, y aquí está la magia, a partir de la siguiente taza que vendamos, todo es beneficio. Vale, y ahora alguien podría pensar, bueno, todo esto de los dos métodos de coste es un poco teórico, ¿no? Pues nada más lejos de la realidad. Elegir un método u otro tiene consecuencias muy, muy reales en las decisiones que se toman. Mirad, el direct costing es perfecto para decisiones de hoy para mañana. Imagina que llega un cliente y quiere un pedido enorme, pero a un precio un poco más bajo. ¿Lo aceptamos? Con el coste variable sabemos al céntimo cuál es nuestro precio mínimo para no perder dinero en ese pedido concreto. En cambio, el full costing es para la estrategia a largo plazo. Nos ayuda a fijar el precio de venta normal, el que tiene que cubrirlo absolutamente todo, para que el negocio sea rentable con el tiempo. Entonces, si cambiamos la forma de contar los costes, ¿cambia el negocio que construimos? Pues la respuesta es un sí rotundo. Porque al final, la manera en que una empresa mide sus costes define lo que considera rentable y lo que no. Y eso influye en absolutamente todo. Qué productos se potencian, en qué mercados se entra, cuál es la estrategia a seguir. Entender la diferencia entre gasto y coste o saber calcular el punto muerto no es solo hacer números, es tener el timón del negocio en las manos. No es solo mirar por el retrovisor de la contabilidad, es diseñar el mapa del futuro. Hola a todos. Venga, hoy vamos a meternos de lleno en algo que vemos todos los días, pero que es mucho más complejo de lo que parece. La empresa. Vamos a ir quitándole capas como si fuera una cebolla para entender qué es de verdad y cómo funciona por dentro. Están por todas partes, ¿verdad? Trabajamos en ellas, les compramos sus productos, pero, a ver, si tuviéramos que definirlas, así a bote pronto, ¿por dónde empezaríamos? Pues esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. A ver, si nos ponemos técnicos, la definición del libro es esta, pero para que nos entendamos, una empresa es básicamente como un motor de transformación. Coge recursos que no son infinitos, como el tiempo de la gente o el dinero, y los organiza para crear cosas que necesitamos o queremos. En el fondo es una máquina de generar valor. Para entenderla de verdad, lo primero es mirar hacia adentro. Hay que olvidarse de la idea de que una empresa es un bloque, una sola cosa. ¿Qué va? Es más bien una combinación de sistemas que están todo el rato interactuando. Fijaos, es que es una mezcla de 5 cosas. Por un lado, está el sistema técnico, o sea, la maquinaria, la tecnología, el cómo se hacen las cosas. Luego, el de dirección, que es como el cerebro que toma las decisiones. El humano, claro, que es el corazón, las personas y cómo se relacionan. El cultural, que son esas reglas no escritas, los valores que se respiran. Y ojo, el político, que es el juego de poder e influencias que siempre existe. Lo clave es que ninguno va por su cuenta, están todos conectados. Bien, ya hemos mirado dentro. Ahora vamos a salir fuera, a la siguiente capa, el entorno. Porque claro, ninguna empresa vive en una burbuja. Está en un diálogo constante con el mundo que la rodea. Y aquí es súper importante distinguir dos niveles. El entorno específico es su campo de batalla del día a día, los competidores que le pisan los talones, los clientes a los que tiene que convencer. El entorno general es más como el clima, las leyes del país, la economía general, una nueva tecnología, cosas que afectan a todo el mundo y que no puedes controlar directamente. Hay que tenerlos los dos vigilados. Estas 5 fuerzas que popularizó Michael Porter son un clásico para entender la competencia en un sector. Básicamente, una empresa tiene que estar siempre pendiente de sus rivales, de quién puede entrar a competir, de qué otras cosas pueden comprar sus clientes y de cuánto poder tienen los que le venden las materias primas y los que le compran el producto final. Es un tire y afloja continuo. Vale, más allá de la pelea diaria, hay fuerzas mucho más grandes, casi invisibles, que van moldeando todo el panorama. Son como las grandes corrientes marinas que definen las reglas del juego para todos, da igual en qué sector estés. Aquí ya hablamos de las grandes ligas, las leyes que saca el gobierno, los cambios en cómo piensa la gente o en la demografía, las innovaciones tecnológicas que lo pueden poner todo patas arriba de un día para otro y, cómo no, el estado general de la economía.
Claro, esta relación con el entorno nos lleva a una pregunta que tiene mucha amiga. Si una empresa se beneficia de la sociedad, de sus infraestructuras, de su gente, ¿tiene alguna responsabilidad de vuelta? Pues de ahí sale todo este concepto de la responsabilidad social corporativa. La idea es que ya no vale solo con producir y vender, sino que importa el cómo lo haces. Es reconocer que lo que haces tiene un impacto y hacerte responsable de él. La teoría de los círculos concéntricos ayuda a verlo muy claro. Imaginaos, en el centro está lo más básico de todo, cumplir tu función económica. Ser rentable, crear empleo, crecer, sobrevivir. La siguiente capa es hacerlo de forma correcta, cuidando el medio ambiente, tratando bien a tus empleados, siendo honesto con los clientes. Y ya la capa más externa es ir un paso más allá, implicarte en solucionar problemas de la sociedad. Pero aquí, claro, no todo el mundo está de acuerdo. ¿Ser socialmente responsable es un coste que te hunde o es una inversión? Hay quien piensa que solo sirve para reducir beneficios. Otros defienden que, a la larga, te viene genial porque mejora tu reputación. Y luego está una visión intermedia que busca un equilibrio, un punto donde ganen todos, accionistas, trabajadores y la sociedad en general. Hasta ahora hemos estado hablando de la empresa como si todas fueran iguales, y nada más lejos de la realidad. Hay una diversidad que es una pasada. Vamos a ver un poco cómo se organizan y se clasifican. Esto es un buen ejemplo de cómo han evolucionado. Hemos pasado de la típica pirámide de toda la vida, con el poder muy concentrado arriba, a modelos mucho más planos y ágiles. En la forma múltiple compleja, la dirección general se dedica a pensar en la estrategia, y las diferentes divisiones tienen bastante autonomía para gestionar su día a día. Pero más allá de su organigrama, la variedad de empresas es enorme. Para poner un poco de orden en este ecosistema, se suelen agrupar según distintos criterios. Como vemos aquí, podemos ordenarlas por el sector en el que están, ya sea agricultura, industria o servicios. También por su tamaño, que es un criterio fundamental. Por su alcance, si es un negocio local o un gigante multinacional. O incluso por cómo producen, si fabrican en masa o hacen cosas a medida. Hemos visto qué es una empresa, cómo se monta y cómo se relaciona con el mundo. Pero nos falta la pregunta del millón. ¿Para qué? ¿Cuál es su verdadero propósito? Esta cita de Thiert y March es clave. Viene a decir que una empresa, como ente abstracto, no quiere nada. Los que quieren cosas son las personas que están dentro. Por tanto, el objetivo final de la empresa no es una única cosa, sino el resultado de una negociación constante entre los objetivos de toda esa gente. Y aquí está el meollo del asuendo. Los dueños quieren rentabilidad, los trabajadores un buen sueldo y seguridad, y los directivos, a menudo, buscan que la empresa crezca para tener más poder y prestigio. El objetivo final de la empresa es un equilibrio a veces muy tenso entre todos estos intereses. Pero un objetivo, para que sirva de algo, tiene que cumplir unas reglas. ¿Es realista? ¿Se puede medir si lo estamos consiguiendo? ¿Lo entiende todo el mundo? ¿Sirve para motivar a la gente? Si no cumple estas cosas, no es un objetivo, es simplemente una declaración de buenas intenciones. Bueno, pues llegamos al final del análisis y la conclusión es bastante clara. Después de deconstruir el concepto, vemos que una empresa es mucho, mucho más que su fachada. La idea clave con la que tenemos que quedarnos es esta. Una empresa es como un organismo vivo, un sistema complejo que tiene que gestionar sus propios conflictos internos y al mismo tiempo responder y adaptarse a un entorno que no para de cambiar. Y con esa idea de dinamismo cerramos con una pregunta para darle vueltas. Con la que está cayendo la tecnología, los nuevos retos sociales, la globalización, ¿qué forma van a tener las empresas en las próximas décadas? La respuesta, la verdad, se está escribiendo ahora mismo. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hola, hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los conceptos más interesantes y a veces más confusos del mundo empresarial. Vamos a aprender a mirar más allá de lo que se ve, más allá de los edificios y el inventario, para descubrir dónde está el verdadero valor de una compañía. Y esta es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto vale de verdad un negocio? Ojo, que la respuesta es mucho más complicada de lo que parece, porque hay una diferencia enorme entre el precio de algo y su valor real. Para entenderlo, vamos a imaginar una cosa. Dos cafeterías, una al lado de la otra. Son idénticas, ¿eh? Mismos metros, misma máquina de café, todo igual. Pero hay una pequeña diferencia. Una está completamente vacía y la otra tiene una cola que sale por la puerta. A ver, ¿valen lo mismo? Es evidente que no. Una vale muchísimo más que la otra. Pues bien, esa diferencia, esa especie de magia invisible, de eso es de lo que vamos a hablar. Ok, para poder entender lo que no se ve, lo intangible, primero tenemos que poner los pies en la tierra. Vamos a empezar por lo que sí podemos ver y tocar, el valor físico de una empresa. En el mundo de las finanzas, a esto se le llama valor sustancial.
Y es básicamente el valor de todo lo material de la empresa, el edificio, los ordenadores, los productos en el almacén, y a todo eso, claro, le restamos las deudas. Podríamos decir que es el valor de las cosas, el punto de partida de cualquier valoración. La fórmula es súper sencilla, como se ve. Si vendiéramos todo lo que tenemos y pagáramos todo lo que debemos, el dinero que quedaría sería, en esencia, ese valor sustancial. Simple, ¿no? Pero claro, la historia no termina aquí. Vale, ahora sí. Vamos a por el protagonista de este análisis, ese algo intangible que explica por qué nuestra cafetería con cola vale mucho más. Ha llegado el momento de definir qué es exactamente el fondo de comercio. Pues el fondo de comercio es, ni más ni menos, ese valor inmaterial. No es algo que se pueda tocar, no. Representa el potencial de la empresa, su capacidad para generar más beneficios de los que se esperarían si solo tuviéramos en cuenta sus activos físicos. ¿Y de dónde sale este valor? Bueno, pues de un montón de cosas. De la reputación de la marca, por ejemplo, de la lealtad de sus clientes, que vuelven una y otra vez, de tener una organización que funciona como un reloj, de tener tecnología propia o, algo fundamental, de tener un equipo humano con mucho talento. Todo eso suma. Venga, vamos con la pregunta del millón. Si no se puede tocar, ¿cómo narices se mide? Pues aunque parezca algo muy abstracto, la verdad es que existen métodos muy serios y establecidos para ponerle un número al fondo de comercio. Los dos métodos más conocidos son el alemán, que también se llama indirecto, y el anglosajón, o método directo. Ambos buscan lo mismo, pero como vamos a ver, lo hacen desde puntos de partida totalmente opuestos. Aquí está lo interesante, la lógica que tiene cada uno. El método alemán, el indirecto, es como si mirara la tarta entera. Calcula el valor total de la empresa por su capacidad de ganar dinero y luego le resta el trozo que corresponde al valor de las cosas, a lo físico. Lo que queda es el fondo de comercio. El método anglosajón, en cambio, lo hace al revés. Empieza por el valor de lo físico y le suma el valor de los superbeneficios, es decir, de todo ese dinero extra que la empresa genera por encima de lo normal. Uno resta y el otro suma. Curioso, ¿verdad? Bueno, pues ya hemos visto la parte tangible y la intangible. Ahora solo nos queda juntarlo todo para tener, por fin, la foto completa del valor de una empresa que está en marcha. Y aquí lo tenemos, el valor global. Esto es la suma de todo, el valor de lo que se ve y el valor de lo que no se ve. Esta es la cifra que de verdad representa lo que vale un negocio como algo vivo, como algo que funciona y genera valor. Y esta imagen lo resume a la perfección. El valor sustancial, las cosas, que aquí vemos como un edificio, más el fondo de comercio, esa magia representada por la estrella, nos da como resultado el valor global de la empresa. Así de claro. Muy bien, ya hemos definido y medido todos estos conceptos, pero ¿por qué es tan importante entender todo esto? Vamos a ver qué impacto tiene en el mundo real, que al final es lo que cuenta. Esta cita lo clava, lo dice todo. Un negocio no es solo un montón de mesas, ordenadores y facturas. Es una organización, un sistema que funciona. El fondo de comercio es, precisamente, el valor de esa organización. Y aquí está el punto clave. El fondo de comercio es lo que explica por qué se pagan esas cantidades astronómicas en las grandes compras de empresas. No se están comprando solo las fábricas y las oficinas. Se está comprando la marca, los clientes, la tecnología. En definitiva, se está comprando el futuro. Y terminamos con una pregunta para la reflexión. La próxima vez que en las noticias se hable de una compra millonaria, ¿se podrá ver más allá de las cifras y entender que una parte enorme de ese dineral se está pagando por algo invisible? ¿Por su fondo de comercio? Buenas. A ver, cuando pensamos en la salud de una empresa, casi siempre nos vamos directos a los beneficios, pero eso en realidad es solo una parte de la historia. Hoy vamos a meternos en las tripas de la compañía para descubrir el verdadero motor financiero, el que permite que crezca desde dentro y que va mucho más allá del simple resultado de un trimestre. Venga, vamos al lío. La gran pregunta es esta. ¿Cómo lo hace una empresa para expandirse, para hacerse más fuerte, pero usando sus propios recursos? La respuesta, como casi siempre en finanzas, está escondida en su estructura. Y eso es justo lo que vamos a desvelar hoy. Para poder entender ese motor, primero necesitamos una especie de plano. Y en el mundo de la empresa, ese plano es el balance de situación. Pensemos en él como una radiografía financiera, un documento que nos lo cuenta absolutamente todo sobre la compañía en un momento concreto. Y aquí lo tenemos. La verdad es que es mucho más sencillo de lo que parece. Es como una balanza. A un lado tenemos los activos, que es todo lo que la empresa tiene, y al otro lado, de dónde ha salido el dinero para comprar esas cosas. La regla de oro, y esto es lo más importante, es que los dos lados siempre, pero siempre, tienen que sumar exactamente lo mismo. Tienen que estar en perfecto equilibrio. Vamos a desglosarlo un poco más.
Los activos, pues son las herramientas de la empresa, ¿no? Sus fábricas, el dinero que tiene en el banco, los productos en el almacén. Y el otro lado, el pasivo y el patrimonio neto, nos chiva si esas herramientas se han pagado con dinero prestado, esos serían los pasivos, las deudas, o con el dinero que han puesto los dueños, que es el patrimonio neto. O sea, para que nos entendamos, lo que se tiene frente a cómo se ha pagado. Bien, ya tenemos el plano. Ahora, ¿cómo se financia el crecimiento de verdad? Porque una empresa no crece comprando bolígrafos, ¿verdad? Crece haciendo inversiones grandes, en activos que van a durar años. Y la pregunta del millón es, ¿de dónde sale la pasta para todo eso? Estamos hablando de la maquinaria pesada, de los edificios, de una flota de camiones. Esos son los famosos activos fijos. Y la decisión de cómo pagar por ellos es, sin duda, una de las más importantes que va a tomar una empresa, porque va a marcar por completo su futuro y su capacidad para competir. Y aquí es donde toda empresa se enfrenta a una gran encrucijada. O bien pide dinero fuera, lo que llamamos financiación externa, o bien utiliza el dinero que ella misma ha sido capaz de generar, la financiación interna. Una opción implica una deuda, que hay que devolver, y con intereses. La otra es tirar de recursos propios. Y es aquí donde entra en juego nuestro gran protagonista de hoy, la autofinanciación. Es, digamos, la forma más pura y potente de usar ese dinero interno. Es la capacidad que tiene una empresa de convertirse en su propio banco para financiar su futuro. Claro, esto tiene su cara y su cruz, como todo. Por un lado, autofinanciarse te da una libertad y una solidez brutales, no le debes nada a nadie. Pero por otro lado, ese dinero que se reinvierte en la empresa es dinero que no se está repartiendo entre los accionistas. Y a veces, tener mucho dinero en caja puede llevar a tomar decisiones de inversión un poco a la ligera. Pero ojo que la autofinanciación tiene una especie de superpoder, el efecto multiplicador. Cada euro que la empresa guarda y reinvierte no solo suma un euro a su valor, no, fortalece tanto su balance que le permite, si quisiera, pedir más dinero prestado fuera y en mejores condiciones. O sea que es como poner unos cimientos muy sólidos sobre los que se puede construir un edificio mucho más grande. Muy bien, ahora vamos a tocar un concepto que a veces suena un poco a chino, la amortización. Pero vais a ver que en realidad es muy fácil de entender. La clave es saber que no hay una, sino dos tipos de amortización y que sirven para cosas casi opuestas. La analogía del coche lo deja clarísimo. La amortización técnica es como esa hucha donde vamos metiendo dinero todos los meses para, el día de mañana, cuando nuestro coche actual ya no dé más de sí, poder comprar uno nuevo. Es una fuente de dinero para el futuro. En cambio, la amortización financiera es simplemente la letra del préstamo del coche que tenemos ahora. Es el dinero que sale cada mes para pagarle el banco. Una es entrada de dinero, la otra es salida. Y aquí es donde la amortización técnica se pone de verdad interesante. El efecto Lohmann-Rucci es, básicamente, cuando una empresa se da cuenta de que puede usar el dinero de esa hucha para el coche nuevo para comprarse un segundo coche, mientras el primero todavía funciona perfectamente. Es una forma de ampliar la capacidad productiva usando un dinero que, en teoría, solo estaba ahí guardado para reponer algo en el futuro. Y en esta tabla se ve la magia en directo. Fijaos, la empresa empieza el año 0 con 5 máquinas. Cada año, el fondo de amortización va creciendo, pues ya en el primer año, con lo que ha ahorrado, ¡zas!, puede comprar una máquina más, ya tiene 6. En el año 3, la hucha ha engordado tanto que le da para comprar 2 máquinas nuevas de golpe y se planta con 9. Y todo esto, antes de tener que jubilar las 5 originales, ha conseguido casi duplicar su capacidad sin pedir un solo euro prestado. Bueno, pues llegamos al punto clave de todo esto. Ya hemos visto todas las piezas, cómo se financia una empresa, cómo usa sus recursos, cómo crece. Ahora solo nos queda juntarlo todo para descubrir la que es, sin duda, la regla de oro de la buena salud financiera. Y aquí está. Este es el gran principio. Dicho de otro modo, la velocidad a la que una empresa genera sus propios recursos para renovarse tiene que ser, como mínimo, la misma que la velocidad a la que tiene que devolver el dinero que debe. Si no, malo. Si volvemos a la analogía del coche, se entiende perfectamente. La hucha para comprar el coche nuevo tiene que llenarse como mínimo al mismo ritmo que se vacía la cartera cada mes para pagar la letra del coche actual. Si eso se cumple, la empresa no solo va a sobrevivir, sino que se asegura el futuro. ¿Por qué? Porque podrá pagar sus deudas sin problema y a la vez tendrá el dinero listo para cuando necesite renovar sus herramientas. Así que la próxima vez que se analice una empresa, la pregunta no debería ser solo cuánto dinero gana. La pregunta de verdad, la importante, es ¿está usando sus recursos simplemente para ir tapando agujeros y mantenerse a flote? ¿O está construyendo por dentro un motor financiero que le garantice el crecimiento en el futuro? Porque es justo ahí donde está la diferencia entre una empresa que va bien y una empresa que es excelente.
A ver, cuando oímos que una empresa ha ganado 1.000 millones, lo primero que pensamos es ¡qué exitazo!, ¿verdad? Pues no es tan simple. Hoy vamos a ir un poco más allá de esas cifras gigantes para entender qué es lo que de verdad define el éxito de un negocio. La pregunta está ahí, sobre la mesa. 1.000 millones de euros de beneficio. ¿Es eso sinónimo de éxito? Pues como casi todo en finanzas, la respuesta es depende. Y depende de un detallito que se suele olvidar. Fijaos en este ejemplo, que es súper claro. Tenemos dos empresas, A y B. Las dos ganan exactamente lo mismo, 1.000 millones. Pero ojo, mirad la inversión. La empresa A ha necesitado 100.000 millones para conseguirlo, la B solo 5.000. O sea, la empresa B es 20 veces más eficiente. Y esto nos lleva directos al meollo de la cuestión. Claro, aquí está la clave de todo. No es tanto lo que se gana, sino lo que se gana con lo que se tiene. Es una cuestión de eficiencia, de sacar el máximo partido a los recursos. Y el concepto que mide precisamente eso es la rentabilidad. Y aquí la tenemos, nuestra herramienta fundamental, la rentabilidad. Ojo, que no es un número sin más como el beneficio, es un ratio, una relación. No nos dice cuánto ganas, sino qué también usas tu dinero para ganar. Venga, vamos a empezar a investigar. Imaginemos que la empresa es como una máquina, un motor. Nuestro primer paso será medir lo bien que funciona ese motor, sus operaciones, sin preocuparnos todavía de dónde sale el dinero para que funcione, el combustible. Para eso usamos una métrica que se llama rentabilidad económica, o como se la conoce en el mundillo, el ROA. Básicamente nos dice qué capacidad tiene esa máquina, con todos sus componentes, para generar valor. Da igual si las piezas son propias o alquiladas, aquí se mide todo. Y la fórmula es bastante directa. Comparamos el beneficio que viene directamente del negocio, antes de intereses e impuestos, digamos el beneficio puro, con el total de activos de la empresa. Es la prueba del algodón de la eficiencia operativa. Pero lo interesante del ROA es que podemos, desmontarlo en dos piezas clave. Por un lado, el margen, o sea, cuánto se gana con cada euro que se vende. Esto es el poder de tus precios. Y por otro, la rotación. ¿Cómo de rápido mueves tus activos para generar esas ventas? Esto es pura eficiencia operativa. Y la combinación de las dos cosas es lo que nos da el ROA. Pensadlo, una marca de lujo igual tiene un margen brutal, pero una rotación lenta. Un supermercado, justo lo contrario. Márgenes mínimos, pero una rotación altísima. Y ambos pueden ser súper rentables. Perfecto. Ya sabemos que la máquina funciona bien, que es eficiente. Pero, ¿y esto qué significa para la gente que puso el dinero? Para los dueños, para los accionistas. Ahora la pregunta es otra. Ya no nos interesa tanto la máquina en sí, sino cuánto de ese rendimiento le llega de verdad al bolsillo del accionista. Cambiamos el foco, del total de la empresa a solo el capital que han puesto sus propietarios. Y para responder a esa pregunta tenemos otra métrica, la rentabilidad financiera, o ROE. Esta es la que de verdad le importa a un inversor porque mide el beneficio que se saca directamente del dinero que ha invertido. La fórmula aquí es clara. Cogemos el beneficio neto, o sea, lo que queda al final de todo, después de pagar a todo el mundo, y lo dividimos entre lo que han puesto los accionistas. Es literalmente el rendimiento final para el dueño. Vale, recapitulemos. Tenemos dos rentabilidades, la de la máquina, el ROA, y la del dueño, el ROE. Y ahora viene el giro de guión, el ingrediente secreto que conecta las dos. Ese vínculo, ese nexo secreto, es el apalancamiento financiero. ¿Y qué es eso? Pues en pocas palabras es usar deuda. Y como vamos a ver, usar deuda puede cambiarlo absolutamente todo para los dueños. Mirad este gráfico, porque es brutal. Dos empresas, mismo ROA. O sea, su máquina es igual de eficiente, un 10%. Pero la empresa A no tiene deuda, y su ROE es un 10%, lo mismo. Ahora, la empresa B sí que usa deuda y ¡boom! Su ROE se dispara al 15%. ¿Cómo es posible? Misma eficiencia, pero más rendimiento para el dueño. ¿Magia? No es magia. Es que, como se suele decir, la deuda actúa como un amplificador. Potencia los resultados. Eso sí, este amplificador tiene una regla muy clara. Solo funciona a tu favor, tienes un apalancamiento positivo si la rentabilidad de tus activos, el ROA, es mayor que lo que te cuesta la deuda, los intereses. Si la máquina rinde menos de lo que cuesta el combustible que has pedido prestado, el efecto se invierte. Tienes apalancamiento negativo y la deuda se come el beneficio del accionista. Y aquí está el gran pero. Porque los amplificadores no solo suben el volumen de la buena música, también suben el de los ruidos. El apalancamiento magnifica el riesgo. Igual que multiplica las ganancias, también multiplica las pérdidas. Y si el negocio va mal, puede ser absolutamente devastador. Bueno, ya tenemos las herramientas internas. El ROA, el ROE, el apalancamiento.
Ahora vamos a ver cómo se ve todo esto desde fuera. ¿Qué es lo que mira el mercado para dar su veredicto final sobre una empresa? El primer ratio, y el más famoso de todos, es el PER. Nos dice cuánto está dispuesto a pagar el mercado por cada euro de beneficio que genera la empresa. Si el PER es alto, por ejemplo 20, significa que la gente paga 20 euros por cada euro de beneficio. ¿Por qué? Porque esperan que esos beneficios crezcan mucho en el futuro. Luego tenemos otro muy interesante, el precio barra valor contable. Este ya no compara el precio con los beneficios, sino con el valor en libros de la empresa. O sea, lo que valdrían sus activos si la cerramos y vendemos todo. Si el mercado paga mucho más que ese valor contable es porque está viendo algo más. La marca, la tecnología, el potencial, los famosos intangibles. Así que resumiendo, el PER nos habla de futuro, de expectativas. El precio-valor contable nos ancla al presente, al valor de lo que ya se tiene. Y el payout, la parte del beneficio que se reparte como dividendos, nos dice qué tan generosa es la empresa con sus accionistas ahora mismo. Con estas tres piezas ya tenemos un buen puzzle de lo que piensa el mercado. Al final, la idea principal es esta. La rentabilidad de verdad no es solo un número gordo en un titular. Es una historia. Una historia que se cuenta a través de la relación entre los márgenes, la eficiencia y el uso inteligente, o no, de la deuda. Así que la próxima vez que leamos un titular sobre beneficios récord, la pregunta ya no será simplemente ¿cuánto? La pregunta ahora será, un momento, ¿y cómo lo han conseguido? Ahora tenemos las claves para empezar a responderla. Gracias por acompañarnos. A ver, seguro que más de una vez, al mirar una empresa, nos hemos preguntado, ¿cómo está de verdad por dentro? O sea, más allá de lo que vemos, de sus productos, de su marketing, ¿cuál es su salud financiera real? Bueno, pues vamos a meternos de lleno en esto para desmitificarlo de una vez por todas. Esa es, sin duda, la gran pregunta. Pero, por suerte, no es ningún misterio indescifrable, ¿eh? Hay herramientas, hay conceptos que vienen directos del análisis financiero y que nos dan una foto, la verdad, bastante clara de la situación. Y justo esa es la analogía perfecta. Así que a lo largo de esta explicación vamos a hacer eso. Vamos a actuar como si fuéramos médicos financieros. Haremos un chequeo completo para entender el estado de nuestro paciente, que en este caso es la empresa. Claro, lo primero en cualquier chequeo es saber de dónde viene la energía, ¿no? Pues en una empresa es igual. Traducido al mundo empresarial, esto significa entender de dónde sale el dinero, es decir, cuáles son sus fuentes de financiación. En el fondo, a nivel súper básico, todo se reduce a dos opciones. O la empresa usa su propio dinero, lo que llamamos fondos propios, o usa dinero que le han prestado, o sea, la deuda. Ojo que las dos son vitales, pero funcionan de formas completamente distintas. Vale, los fondos propios. ¿De dónde salen? Pues principalmente de dos sitios. Por un lado, del capital que ponen los socios para arrancar el negocio, y por otro, de los beneficios que la propia empresa va generando y que decide reinvertir para seguir creciendo, en vez de repartirlos. En resumen, es dinero que es de la empresa y que no tiene que devolver a nadie. Y ahora, la otra cara de la moneda, la deuda. Aquí entra de todo, desde el típico préstamo del banco hasta el dinero que se le debe a los proveedores por la mercancía. La gran diferencia con los fondos propios es que este dinero, claro, viene con una obligación. Hay que devolverlo. Y normalmente con intereses. Muy bien, ya sabemos de dónde viene el dinero. El siguiente paso en nuestro chequeo médico-financiero es ver si la empresa mantiene un equilibrio sano, porque no se trata solo de tener dinero, sino de cómo se gestiona en el tiempo. Esa es la clave. Esta es la definición, digamos, de manual, pero es que es crucial entenderla. Una empresa que está en equilibrio no es solo una que paga sus facturas, es una que las paga sin que su día a día se vea afectado. Y ahí está la diferencia, entre simplemente sobrevivir y de verdad prosperar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se logra ese equilibrio? Pues mira, la regla de oro es sorprendentemente sencilla e intuitiva. Se trata de correlacionar los plazos. O dicho de otra forma, hay que asegurarse de que el tipo de dinero que entra encaja con el tipo de inversión que se hace. Vamos a verlo con un ejemplo, que así queda mucho más claro. Y esto lo deja clarísimo. A ver, no tiene ningún sentido comprar una fábrica que va a durar 30 años con un préstamo que tienes que devolver en 6 meses, ¿verdad? Sería una locura. La tensión financiera sería brutal. La clave es esta. Las inversiones que duran mucho tiempo hay que financiarlas con dinero que también sea a largo plazo, con financiación paciente. Pues justo eso es el estado ideal. Es lo que se conoce como estabilidad financiera normal. Significa que no solo tienes cubiertas tus inversiones a largo plazo, sino que además te sobra. Tienes un colchón de seguridad. Y ese extra, ese colchón, es lo que le permite a la empresa respirar tranquila y gestionar su día a día sin agobios. Vale,
Perfecto. Ya hemos visto la estructura general. Ahora toca sacar el maletín de médico y usar los instrumentos de diagnóstico. Y en finanzas, esos instrumentos son los ratios. Los ratios financieros son como un análisis de sangre o una toma de tensión para la empresa. Nos dan cifras, números concretos sobre su estado de salud. Vamos con el primer signo vital, y esta es quizás la pregunta más urgente de todas. Se refiere a la salud a muy corto plazo. La cuestión es, ¿tiene la empresa suficiente dinero contante y sonante, o cosas que se puedan convertir en dinero rápido, para pagar las deudas que le vencen ya? La herramienta para medir justo esto es el ratio de liquidez. La fórmula es muy sencilla. Se coge todo lo que la empresa tiene a corto plazo y se divide entre todo lo que debe a corto plazo. El resultado nos dice si hay suficiente chicha para cubrir las deudas más inmediatas. Aquí el valor óptimo, el que nos deja tranquilos, está en torno a 1. Si el ratio es de 1, significa que por cada euro que hay que pagar ya mismo, la empresa tiene un euro disponible rápidamente. En cambio, si el ratio fuera, no sé, 0,5, la cosa cambia. Significaría que por cada euro que debe, solo tiene 50 céntimos. Y eso, evidentemente, es una señal de alarma importante. Venga, siguiente signo vital. Ahora vamos a ampliar el foco. Dejamos de mirar el mes que viene y nos vamos a largo plazo, a la capacidad de supervivencia. La pregunta ahora es, ¿qué pasaría si de repente viene una crisis gorda y las ventas se hunden? ¿Tiene la empresa músculo para aguantar el golpe? Y para medir esto, usamos el ratio de solvencia. Ojo a la diferencia con el de liquidez. Aquí comparamos el total de los activos, todo lo que tiene la empresa, con el total de sus deudas, da igual cuando venzan. Esto mide la resistencia, la estructura de la empresa. En este caso, un valor óptimo suele estar alrededor del 1,5. Pensemos un momento en lo que significa esto. Quiere decir que si la empresa tuviera que cerrar mañana y venderlo absolutamente todo, desde los ordenadores hasta las naves, podría pagar todas sus deudas y todavía le sobraría un colchón del 50%. Es un indicador de una robustez financiera muy seria. Bueno, pues parece que hemos completado nuestro chequeo. Hemos visto de dónde saca la energía, cómo mantiene el equilibrio y le hemos tomado los signos vitales. Ahora toca juntar todas las piezas y leer el informe de salud final. Al final, el punto clave es este. Para hacerse una idea rápida de la salud de cualquier empresa, basta con plantearse estas 3 preguntas. Con ellas, se cubren las cuestiones fundamentales sobre su estructura y su aguante financiero. Y esto es quizá lo más importante de todo el análisis. Ya no se trata de ver solo números en un papel. Ahora son indicadores que nos cuentan una historia. La historia de la salud de una empresa, de sus riesgos y, por supuesto, de su potencial. Con estas ideas en mente, el mundo de los negocios se vuelve, de repente, mucho más transparente. La próxima vez que oigamos hablar de una empresa, da igual si es una pequeña startup o un gigante industrial. Ahora tenemos las herramientas, las preguntas clave para entender de verdad qué está pasando por debajo de la superficie.